invitamos para que nos acompañen en este cierre de jornada que está dedicado a todo lo que tiene que ver con las agrotics y ver cómo las aplicamos y cuál es su uso en la producción agropecuaria. Invitamos a representantes de instituciones y tenemos al vicepresidente de INIA, el ingeniero agrónomo Walter Bethgen, que nos acompaña aquí en vivo en el anfiteatro de INIA Las Brujas, también al presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, el ingeniero Leonardo Loureiro, y al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa, para que nos hagan una reflexión, nos cuenten un poco cómo vieron la jornada, pero sobre todo cómo ven esto de incorporar tecnologías al agro. Y les tiro simplemente como para empezar los comentarios, algo que nos ha llegado del público y que nos parecía que valía la pena transmitírselo a ustedes. Y bueno, aquí va. Una persona nos decía que veía como dos grandes temas en esto de la incorporación de tecnologías. Primero, que aceptar y utilizar las tecnologías es sin duda innovadora y marca un camino, y también que tener la capacidad de analizar e interpretar los datos con certeza es importante. Si están de acuerdo con estas reflexiones, o para que se adopte, lo importante justamente va un poco más por lo económico, más que como que ver eso, si va por un tema económico o ver realmente la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías por un tema de innovación y de que también es importante saber analizar esos datos. Así que bueno, con este planteo general le estamos dando la bienvenida entonces a las autoridades, a Walter Bethgen, a Leonardo Loureiro y a Ignacio Bufa. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, y en primer lugar quizás le pedimos a Walter, como dueño de casa, que nos dé la palabra. Buen día. En primer lugar, quisiera felicitar a los organizadores de este evento. Yo creo que fue una jornada bien productiva. Las tecnologías de información y comunicación son parte de nuestra vida cotidiana y son para INIA un tema fundamental, que se va a ver reflejado en el plan estratégico que para los próximos 5 años que en breve vamos a hacer público. Estas jornadas son importantísimas para bajar a tierra este tipo de temas. Y yo, mientras escuchaba las charlas, saqué algunas notas, reflexiones que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, lo que llama la atención es la cantidad de aplicaciones potenciales que tienen las TICs en el sector agropecuario, en todo tipo de aspectos, desde temas de monitoreo de procesos, automatización de procesos, temas de capacidad de analizar enormes bases de datos. En Uruguay somos bendecidos por tener una cantidad enorme de información que yo creo que todavía no ha sido totalmente utilizada. Herramientas para apoyar la toma de decisiones. Vimos varios ejemplos concretos. INIA tiene mucho más todavía de los que se presentaron hoy. Pero en ese sentido yo creo que hoy una de las cosas que aprendimos en este último año de pandemia fue la importancia que tienen este tipo de sistemas de soporte para la toma de decisiones. El ejemplo del COVID yo creo que es muy bueno porque existía un grupo científico trabajando con cosas realmente complicadas, modelos matemáticos, epidemiológicos, cosas complicadas en forma individual, más complicadas cuando se hacen interaccionar entre ellas. Pero lo notable de ese proceso fue que lo que salía de ese trabajo eran recomendaciones muy claras y recomendaciones accionables. Entonces, esa es otra de las cosas que yo creo que es importante como mensaje. No importa el grado de sofisticación o de complejidad que tienen las herramientas que estamos considerando, lo que tenemos que asegurarnos es que lo que salga de eso sea información entendible y accionable, o sea, que despierte acción.
El otro tema que también me llamó la atención es el uso de las TICs para temas de seguridad, de inocuidad, los códigos QR que nos mencionaba Agustín. Eso en Uruguay, un país que necesita y al que le conviene diferenciar su producción, eso también son aplicaciones que tenemos que profundizar. Y el otro mensaje bien importante que yo saqué de las charlas es la necesidad de colaboración. Es decir, acá tampoco nadie puede hacer todo. Y acá se precisa un buen sistema que genere ciencia y tecnología, información, un sector privado ágil, moderno, que esté trabajando en la parte de herramientas, de software, hardware. Y una cosa que no se mencionó suficientemente, y yo creo que es importantísimo, es una buena institucionalidad. Todas estas cosas funcionan funcionan bien cuando se enmarcan en una institucionalidad fuerte como la que por suerte tenemos en Uruguay. Entonces, estos, digamos, son reflexiones de haber escuchado todas estas conferencias que me parecieron tan interesante. Ahora, ¿qué reflexiones para Uruguay? ¿Qué tiene Uruguay en este sentido? Uruguay tiene, una conectividad que es envidiable. Es envidiable no solo en países en desarrollo, es envidiable en muchos países desarrollados. El nivel de cobertura que tiene Uruguay es espectacular. Tiene un sistema de generación de ciencia y tecnología que también es muy fuerte. Y en eso incluyo, por supuesto, a Línea, pero también a la Universidad de la República, a las universidades privadas. Hay un sistema que genera información y que es muy sólido. Hay muchísima información. Las cosas que nos mostró Matilde hoy del SNIG, las bases de datos que existen en el Ministerio, pero también en los productores. Uruguay tiene a mí siempre me impresionó la cantidad de información, por ejemplo, que recaban los productores agropecuarios. Hay bases de datos en FUCREA que serían la envidia de cualquier centro de investigación. Entonces, buena conectividad, buenos sistemas de generación de ciencia y tecnología, buena información, una industria de software que también es un ejemplo, moderna, ágil, que contribuye al Producto Bruto Interno de una manera significativa. Y, de vuelta, recalco, una institucionalidad muy fuerte, que permite que todas estas cosas sean más creíbles, sean más estables. Entonces yo quisiera dejar una idea que estamos trabajando con Niña y con algunos institutos internacionales, una posibilidad concreta que me gustaría empujar, que es crear en Uruguay un observatorio del uso de estas TICs en el sector agropecuario. ¿Y por qué un observatorio? Porque yo creo que Uruguay, por estas cosas que estaba mencionando antes, ofrece una oportunidad espectacular. Y este tipo de observatorio en donde se conjunta, digamos, el esfuerzo del sector de generación de ciencia, del sector público, del sector privado, son cosas que en otros temas han funcionado muy bien. Son muy buenos ejemplos de cómo bajar a tierra este tipo de tecnologías. Y esos ejemplos son buenos para los países en desarrollo, para que vean, digamos, reflejados el tipo de aplicaciones concretas de las TICs en el sector agropecuario, y son buenos para Uruguay. Son buenos para Uruguay yo creo que en Uruguay tenemos la bendición de tener una cantidad de características que son buenas compartirlas con el mundo. Y el uruguayo por cultura es de perfil bajo, pero yo creo que tenemos una cantidad de cosas para sentirnos orgullosos, y montar un observatorio de este tipo para la utilización de TICs en el sector agropecuario, yo creo que sería una cosa bien interesante. Así que, nada más, de vuelta a felicitar a los organizadores. Yo creo que este tipo de eventos son importantísimos. Es otro ejemplo del uso de las TICs
hemos tenido participación de Cataluña, Nueva Zelanda, Colombia, y todos sin tener que aumentar nuestra huella de carbono. Así que bueno, de vuelta felicitaciones y buenos días. Muchas gracias, Walter, y bueno, a seguir trabajando entonces, el desafío está planteado en trabajo interinstitucional. Ahora le vamos a dar la palabra al presidente de la CUTI, al ingeniero Leonardo Loureiro, para que también nos haga su palabra final de cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación, excelente el evento, como decía Walter. Yo voy a tomar de base lo que decía Walter y voy a sumar más cosas todavía, ¿no? O sea, Uruguay tiene una larga tradición de aplicar la tecnología en el agro. Muchos proyectos liderados por el Ministerio de Ganadería. Antes del SNIG existió el PRENADER, Programa Nacional de Riego, en el cual fue el primer proyecto donde se digitalizó el catastro rural y se digitalizó el índice de productividad CONEAT. O sea, así como decía Walter, muchos países nos envidian, si seremos envidiables que somos el único país del mundo que puede decir que tiene todo el catastro digital, catastro rural digitalizado. Obviamente perfectible, se puede mejorar, sí se puede mejorar, pero a los niveles para justamente algo que conversamos antes de empezar en esta conversación, del uso de la tecnología y de la información para tomar decisiones, uno no tiene por qué tener la precisión exacta a nivel de decir no le erro en 1 milímetro al padrón rural, pero sí por lo menos tener exactamente dónde está, la geografía, la forma, me da una cantidad de cosas que puedo utilizar en un sistema de gestión. Después, obviamente, como contaron en el SNIG, es un activo digital que hoy tiene el país gigantesco. O sea, Uruguay siempre ha tenido una larga tradición de registrar aún en papel, pero la digitalización la aprovechó desde hace muchos años. Es un gran valor que tiene el país en juntar información, digitalizarla, y eso ha permitido desarrollos muy importantes. Y hace pocos días, junto con el presidente de la República, hicimos un lanzamiento en la CUTI que le llamamos Test Uruguay. Lo digo en inglés, perdón, porque no decimos Test Uruguay porque es mucho para afuera, y justamente para explicar las bondades que tenemos como país, en donde ya hemos hecho muchas cosas per se y por nosotros mismos, pero también podemos hacer muchas otras cosas combinando con conocimiento internacional que venga y nos enriquezca multiculturalmente. Entonces, una de las cosas que estamos buscando justamente es eso, es que desde otros países del mundo donde se está avanzando en estas cosas, se pueda venir y trabajar en avanzar en la tecnología. Ponía el ejemplo, cuando invité al presidente, le decía, señor presidente, imagínense un campo uruguayo que esté probando el tractor con realidad aumentada de uno de los manufactureros más importantes del mundo en tractores. Hoy ya hay tractores que funcionan con realidad aumentada, inteligencia artificial. La nave espacial de Elon Musk se quedaría sorprendido al lado de lo que tienen esos tractores. Bueno, ese tipo de cosas, ¿por qué no probarlas en Uruguay? Combinando mucho de lo que se vio hoy, muchas de las cosas que Línea ha hecho, muchas de las cosas que los privados hemos hecho, en donde, combinado con información que provee organismos que tienen que sustentarla y certificarla, como el Ministerio y otros organismos del Estado, todos esos activos digitales combinados nos dan un cóctel que nos permite posicionarnos a nivel mundial. Y somos un país que, como decía Walter, a veces nos cuesta decir, hemos hecho cosas muy sofisticadas. No solo somos fútbol, no solo somos buena carne, sino que además tenemos una cantidad de activos en el país que podemos aprovechar en conjunto con otras organizaciones del mundo. Entonces yo creo que mucho de lo que se ha ido evolucionando y avanzando, cada vez vamos a ver más. O sea, yo siempre digo lo mismo, el agro es uno de los sectores más digitalizados del país. Yo creo que además de eso se puede potenciar aún más. Me encantó la expresión porque lo usamos mucho, es información para activarla, para tomar decisión, o sea, que no sea solo porque la guardo, sino que me sirva para accionarla, para hacer algo específico. Yo creo que Uruguay ha demostrado que la utiliza bien y se diferencia justamente por eso. En un momento, una vez, un periodista extranjero me preguntaba, entonces ustedes venden carne con información. Sí, vendemos carne con información, gracias al SNIG. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que potenciar y seguro podemos atraer mucha inversión extranjera a que se sumen a esas infraestructuras, además de la física, la intelectual y la de los propios predios y campos que tenemos en el país,
para hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que eso, eventos como estos nos posicionan, muestran todo lo que tenemos y pueden servir para testemos Uruguay, vengan, prueben y van a ver que se pueden probar tecnologías de avanzada y sofisticada en los territorios nacionales. Así que bienvenido a este tipo de eventos, bienvenido a todo lo que venimos trabajando en conjunto con el INIA, con el Ministerio. Hace poquito estábamos con el subsecretario en los desafíos de Agritech. O sea, ese tipo de cosas son las que vienen moviendo todo lo que estamos haciendo en conjunto como país. Así que para mí, espectacular poder trabajar y estar en eventos como este estilo. Bien, bueno, muchas gracias, ingeniero Loureiro, entonces por sus palabras. Y ya entonces en el cierre le pedimos al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, al ingeniero agrónomo Ignacio Bufa, también que nos dé un mensaje de cierre a ver de cómo van estas perspectivas de aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en el agro. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la organización de este evento. Realmente fue muy ilustrativo ver en una mañana todo el conjunto de acciones que se están realizando en torno a todo este paraguas denominado digitalización. Creo que instancias como esta nos permiten calibrar el verdadero alcance de lo que estamos viviendo. Yo creo que ese es un primer mensaje. O sea, la digitalización no es algo a donde hay que ir, ya estamos inmersos, lo querramos o no, convivimos con procesos digitales y tecnologías de la información que las utilizamos para permanentemente tomar decisiones. Por lo tanto, o nos subimos a este carro o no andamos en el carro. Entonces, eso es un primer concepto. Estamos inmersos en un proceso en una era profundamente digitalizada que tenemos que capitalizarla de la mejor manera. Es un poco de orden contar lo que el Ministerio está haciendo o está propiciando en torno a todo este proceso de digitalización. Y creo que no voy a entrar quizás en ejemplos muy concretos, voy a centrarme en una dimensión que no es nueva para el Ministerio, que es el uso de los registros administrativos. ¿Qué es esto? El Uruguay, como bien decían los que me antecedieron, viene registrando, y sobre todo el sector agropecuario, muchísimas cosas. Esos registros responden a necesidades que el Uruguay tenía y fueron diseñados quizás con objetivos distintos a pensar en la digitalización, pero que hoy existe. El Uruguay y el sector agropecuario tiene muchísimo registro y el Ministerio de Ganadería es el Ministerio de la Información. Por lo tanto, ahí tenemos un gran activo que creemos que no lo estamos explorando a cabalidad y nos parece que un desafío es poner el énfasis en utilizar estos registros administrativos, el DICOSE, el SNIG, los planes y su manejo de suelo, el registro hortifrutícola, y podría seguir con innumerables registros que el Ministerio tiene, que tenemos la obligación de ponerlos en una perspectiva de valor. La información, por tener información, no genera ningún valor. Esa información la tenemos que traducir en reglas de gestión y que nos permita ser accionable, como acaba de decir Walter. Entonces, ahí hay un conjunto de bienes públicos desarrollados por toda la sociedad que tenemos que agregarle la inteligencia y la colaboración para generar productos concretos que sirvan para tomar decisiones. Todo lo que hacemos, el INIA, el Ministerio, el plan agropecuario, al final del día se tiene que traducir en una mejora del sector. Tenemos información, tenemos en clave de bien público toda esa información, la tenemos que traducir en herramientas concretas para la toma de decisión. Ese es un primer mensaje que quería dejar arriba de la mesa. El segundo, y quizás se asocia con esta casa también, es que la digitalización no es un fin en sí mismo, la digitalización es un medio para justamente diseñar reglas de gestión, ayudar a tomar mejores decisiones a los que están tomando las decisiones en el campo. Y ahí es donde tenemos que trabajar con algunas de las premisas que acá se discutieron. La primera, con una fuerte institucionalidad. Contamos con una institucionalidad que la necesitamos coordinar en este sentido, en generar instrumentos que sean accionables por parte de los productores.
con un profundo espíritu de colaboración. Ahí no tenemos todas las capacidades instaladas y las capacidades en los procesos de digitalización están en el mundo. Por lo tanto, avanzar fuertemente en la publicación de información. El Uruguay tiene el catálogo de datos abiertos, que es una formidable usina de información en donde se pueden desarrollar muchísimos negocios asociados a la gestión de información. Bueno, la colaboración tiene que ser una de las premisas. Y por último, digamos, la última variable que quiero introducir en este proceso de poner la quilla del barco en generar instrumentos concretos para la toma de decisiones de los productores, es la capacitación en el sentido amplio. Acá tenemos muchos actores, como son los asesores, que no los quiero dejar de lado, que son articuladores muy fuertes en los procesos de aterrizar esa digitalización. Ahí tenemos un desafío muy grande, el INIA, el Plan Agropecuario, de articular fuertemente con estos públicos, que son en definitiva quienes van a traducir las bondades de la digitalización para que los productores mejoren su resultado económico, que es al final del día lo que queremos. Así que con esto un poco cerrando, saludando nuevamente a la organización de este evento. En el Ministerio la digitalización es una de las líneas estratégicas muy fuerte y vamos a estar trabajando para potenciar todo este ecosistema que no es nuevo en el Uruguay, pero que tiene muchísimo para dar. Así que muchísimas gracias. Y Pesca, el ingeniero agrónomo vicepresidente de INIA, ingeniero agrónomo Walter Betgen, y al presidente de la CUT, ingeniero Leonardo Loureiro. Le agradecemos por estar presente en este cierre de jornada de AgroTICS en el agro. Y bueno, los desafíos quedaron planteados, hay bastante trabajo para adelante y para seguir incorporando tecnologías.